como la distancia medida entre el nivel de piso principal o vestíbulo hasta la viga corona al último piso, sin tomar en cuenta las chimeneas, parapechos, antepechos, casetas de ascensores, tanques de agua, elementos mecánicos y elementos de recreación en las terrazas superiores. La altura máxima de edificación, la altura total máxima permitida para las edificaciones en las distintas zonas de uso. Cobertura máxima. Para el control la cobertura máxima se define como el área de un terreno que comprende la proyección máxima horizontal de una estructura, así como los espacios pavimentados, adoquinados o por cualquier material que haga difícil la infiltración del agua de lluvia en el terreno y que se destine para parqueos, accesos de vías, piscinas, canchas de tenis y similares. El área libre de cobertura permitida es la que se destina al área verde de jardines, inclusive cubierta de árboles, o áreas no techadas cubiertas con sistemas permeables, tales como el zacate bloque. Retiros. Espacios abiertos modificados comprendidos entre una estructura y los linderos del predio donde se ubica. Se toman en cuenta los retiros frontales, laterales y posteriores. El retiro frontal o antejardín, distancia existente entre la línea de propiedad del frente del terreno y una línea paralela a esta conocida como línea de construcción. Esta distancia variará según la naturaleza de la vía y las características de la edificación propuesta. Esta información se encuentra fijada en el Reglamento de Vialidad y Transporte del presente Plan Regulador. El retiro frontal también es conocido como antejardín. Sirve a la edificación como una franja de amortiguamiento para los casos de accidentes de tránsito. Reduce los niveles de contaminación sónica, mejora la privacidad de sus habitantes, ofrece espacio para la ubicación de cajas de registro y tanque séptico y permite embellecer la ciudad si en él se plantan árboles y arbustos. No es permitido construir en el retiro frontal solo bajo estas excepciones. A. Balcones. Se permiten siempre y cuando no sobresalgan más de 1 metro de la línea de construcción y su superficie no sobrepase más de 1/3 en su totalidad del área destinada a antejardín. Deberán ser construidos en voladizo y no ser utilizados como área habitable bajo ninguna circunstancia. B. Casetas de seguridad. Se permitirán siempre y cuando no sean piezas habitables completas, sino tipo oficina con medios servicios sanitarios, sin ducha, y no sobrepasen los 4 metros cuadrados en un solo nivel. No se admite que sobresalgan aleros o cualquier elemento arquitectónico fuera de la línea de propiedad. Basureros pueden diseñarse paralelos a la línea de propiedad con acceso directo a la acera por medio de puertas. Su tamaño dependerá del volumen de basura que circulará en el proyecto, pero en ningún caso podrá sobrepasar 1/10 parte del total del antejardín. Medidores podrán ubicarse en línea de propiedad sin que la estructura salga sobre la acera y sin que ésta sobrepase los 2 metros de altura, ni que su ancho sobrepase la 10ª parte del frente de la propiedad. Casos especiales. Cuando por razones de forma del terreno, por tratarse de una estructura no contemplada, en los casos anteriores sea necesario estudiar el caso en particular. Este se remitirá a la Comisión del Plan Regulador para que lo analice y efectúe recomendaciones. En ningún caso podrá invadirse áreas públicas, terreno ajeno o acercarse más de 10 metros a la margen del río. Portones. Se permiten portones con su respectiva estructura, columnas y alero en líneas de propiedad siempre que sus hojas tengan más de un 80% de visibilidad. En cuanto a las tapias, estas deben ubicarse en la línea de construcción definida para cada caso. En la línea de propiedad solo se permite, además del portón, muro de 1 metro y verja. En ningún caso se permitirán espacios habitables fuera de la línea de construcción. El retiro lateral. Para construcciones de un piso en paredes laterales a la colindancia con ventanas, el retiro medirá 3 metros de distancia, que pueden disminuirse solo en el primer nivel a 1,50 m si existe tapia lateral. Para un segundo piso, el retiro será de 3 metros, exista o no tapia. Por cada piso adicional deberá agregarse 1,50 metros más. De no existir ventanas laterales, puede prescindirse del retiro o utilizar retiros escalonados con ventanas. El retiro posterior, como mínimo, este retiro deberá medir 3 metros para edificaciones de 1 o 2 pisos, pero si la edificación supera los 2 niveles, el retiro aumentará a 1,5 metros por cada uno. El retiro posterior puede ser sustituido por una línea equivalente en el interior del lote a fin de obtener una mejor distribución arquitectónica del proyecto, siempre y cuando se cumpla con las normas vigentes sobre ventilación e iluminación naturales y la edificación no supere los 3 pisos. No se admiten los retiros escalonados. El espacio del retiro posterior debe dejarse abierto de la colindancia a la fachada posterior respectiva.
Los retiros de los ríos y quebradas para efectos de este artículo son retiros posteriores, los cuales deben medir al menos 10 metros, ley forestal artículo 33, y al menos 5 metros deben estar reforestados desde la margen del río hacia adentro, ley de aguas artículo 148. Densidades. La densidad puede ser tratada como densidad neta residencial o densidad bruta residencial, medidas ambas en viviendas por hectárea, cuyas definiciones se detallan en el capítulo 6 del presente plan regulador. No obstante, para efectos de control urbano se aplicará el concepto de densidad bruta residencial, donde el número permitido de unidades de vivienda por lote es el cociente de dividir el área del terreno entre el área del lote mínimo permitido en la zona. En este caso, la fracción entera del cociente dictará el número de viviendas permitido en el terreno, y en caso de la fracción decimal sea igual o mayor que 0.5, entonces se permitirá una unidad de vivienda adicional. Por otra parte, en lotes existentes debidamente segregados registral y catastralmente antes de la promulgación del plan regulador, cuya cabida sea menor de la que corresponde al lote mínimo de la zona, se permitirá la construcción de al menos una vivienda siempre y cuando se cumpla con las demás normas de los reglamentos del plan regulador. Modificación integral del artículo 18, construcciones en altura. Consecuentemente, con la modificación anterior debe modificarse el artículo número 18, el cual en su texto actual no se ajusta a la metodología de cálculo de densidad habitacional propuesta para el artículo número 9.6. Texto propuesto para el artículo número 18, artículo 18, zona para la construcción de edificaciones en altura. El plan regulador permite la construcción de edificaciones en altura de acuerdo con las siguientes normas y definiciones. Se considera edificación en altura aquella que sobrepase los 14 metros de altura total, según la definición de altura total contenida en el capítulo número 6 del presente reglamento. Lo que este artículo no regule será determinado por el Reglamento Nacional de Construcciones vigentes. Para tales efectos se establecen las siguientes zonas de edificaciones en altura, cuya extensión sobre el territorio de Escazú se detalla en el mapa de zonificación. Zonas aledañas al Country Club, lotes ubicados al este y oeste de sus linderos, según la siguiente descripción. Al este del Costa Rica Country Club, el área circunscrita entre la Ruta Nacional 121, descontando los 50 metros de la zona comercial lineal, y la calle Maynard. Al oeste, sobre calle Convento, la zona comprendida entre dicha calle y la Ruta Nacional 121, descontando los 50 metros de la zona comercial lineal, todo lo anterior de acuerdo con el mapa de zonificación.